El 21 de diciembre de 2012 es el último día del 13º Badkun del calendario maya de cuenta larga. Algunas teorías apocalípticas dicen que en ese momento los polos se invertirán y que las llamaradas solares alcanzarán la Tierra. Pues mucha gente dice que en el 2012 es el fin del mundo, porque hasta el 2012 se termina el calendario maya. La Tierra va a dar un giro, va dando un giro. Entonces, la parte norte va a quedar hacia la parte sur. Van a haber algunos desastres naturales. Será un momento muy especial. Descubriremos que todos somos piezas de un puzzle. La gente está esperando un cambio. Algunos con miedos, otros con ilusión, otros con incertidumbre. Tenemos la profecía Hopi, en la que un mundo nuevo surgirá del anterior. La profecía de Pachacuti, la de una edad dorada, en la que los tres reinos convergerán. Y la profecía Maori, que dice que el velo entre este mundo y el próximo se desvanecerá. Parece que en todas partes del mundo la gente espera que algo especial vaya a pasar en el año 2012. 2012, el comienzo de una era. 21 de diciembre de 2012. Esa fecha, que ya fuera señalada por los mayas hace casi 1400 años, ha despertado gran curiosidad y controversia durante los últimos tiempos. Algunos sostienen que nos deparará una gran catástrofe. Otros, la luz. ¿Pero qué creían los antiguos mayas? A lo largo de este programa vamos a recorrer el mundo para descubrir qué dicen en verdad los sagrados textos mayas. En las ruinas de Copán, en Honduras, nos adentraremos allá donde muy pocas personas y apenas ninguna cámara han entrado. Al Templo Margarita, que se encuentra a 20 metros bajo tierra y se remonta a 1600 años atrás. Pero, ¿de dónde nace la teoría apocalíptica? Encontraremos una pista reveladora en un lugar inesperado, una estancia débilmente iluminada en Dresde, Alemania. Al otro lado del globo, en Guatemala, levantaremos el velo del misterioso mundo del chamanismo maya. Y en México tendremos el singular privilegio de examinar la estela número 6 de Tortuguero, la única inscripción conocida en la que se hace mención a tan renombrada fecha. Como el profetizado momento se acerca, hemos recurrido a célebres arqueólogos e investigadores y a los descendientes de los mayas. Ellos nos ayudarán a comprender la cuestión y a profundizar en la vida y las ceremonias sagradas de los mayas y los orígenes de su calendario de la cuenta larga. El esfuerzo conjunto de gentes tan diversas nos permitirá arrojar luz sobre una fecha largamente envuelta en un halo de misterio e intriga. Sinceramente, el sagrado fuego no es una simple fogata. Nosotros lo definimos el conjunto de disciplinas y creencias ancestrales que nos ayuda para que nosotros tengamos una vida de gran utilidad y de mucha alegría. Mis ancestros fueron grandes sabios. Los mayas manejaron la matemática, la filosofía, la astrología, la astronomía. Han construido un calendario maya que es exacto a los otros calendarios que gira alrededor del mundo. Si yo estuviera en el siglo XV, si yo estuviera vestido como estoy ahora con mi ornamento sagrado, ya me hubieran llevado a la hoguera, ya me hubieran quemado, ya me hubieran maltratado.
Hoy es increíble la reacción mundial que ahora el maya, porque realmente vieron que nosotros somos la base fundamental de la sociedad. La ciudad-estado de Palenque floreció en el siglo VII. Sus monumentos contienen inscripciones jeroglíficas que narran acontecimientos ocurridos con anterioridad al inicio del calendario de la cuenta larga. Nos proporcionan información acerca de cómo los mayas contaban largos ciclos de tiempo y son las evidencias más claras de que los mayas eran grandes astrónomos. John Mayor Jenkins ha dedicado más de 25 años de su vida a estudiar la cultura maya y a escribir sobre el año 2012. Es un investigador independiente y ha publicado una docena de libros acerca de la cosmología y el calendario de los mayas. Su teoría del alineamiento galáctico ha suscitado una gran controversia. El interés por el mundo maya se despertó en mí a mediados de los años 80, y cuando investigaba acerca del calendario maya, caí en la cuenta de que había una importante cuestión que aún no había sido clarificada, esa fecha del año 2012. Había leído que era el 21 de diciembre, o sea que coincide justo con el solsticio de invierno. E inmediatamente pensé, bueno, esa es una clara señal de que hay alguna intencionalidad en la elección de esa fecha, pero no pude dar con ninguna información que verdaderamente lo corroborase. De modo que empecé a examinar las diferentes tradiciones, y a principios de los años 90 ya estaba desarrollando mis propias investigaciones en este campo. Siempre me ha guiado el deseo de aclarar el misterio. Esa ha sido la cuestión fundamental para mí. Palenque es un maravilloso yacimiento maya del siglo VII u VIII. Ahora nos encontramos en el grupo de la Tríada, que es justamente el núcleo ceremonial en donde se hallaron las inscripciones relacionadas con la mitología de la creación. Lo forman el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz foliada. Si tomamos el Templo de la Cruz, por ejemplo, veremos que está orientado al sur-sudoeste. Y en el momento en que se practicaron los rituales que se relatan en las inscripciones del interior del templo, resulta que la Vía Láctea estaba situada en su posición más vertical. Y esa es justamente la imagen que se refleja en la lápida que está en el interior del templo, con la forma de una cruz. Los relatos de las inscripciones hacen referencia al nacimiento de la tríada de deidades y al papel de la deidad llamada Gran Madre en el inicio de la era que empezó el año 3114 a.C. Sin embargo, las referencias astronómicas de esa tríada divina también están haciendo alusión a la situación astronómica que culmina con el final de ciclo de 2012. Estas inscripciones relatan la mitología maya de la creación, y en ellas encontramos referencias claras a cosas como la posición del Sol en la Vía Láctea durante el solsticio de invierno, que es la misma que tendrá el Sol en 2012. Y todas esas referencias indirectas las encontramos en la astronomía, en las matemáticas del calendario y también en la orientación arqueoastronómica de las edificaciones de los templos. Mi obra no anticipa un apocalipsis. Lo que yo veo en la mitología maya de la creación es una enseñanza espiritual que versa sobre la transformación y la renovación. Creo que refleja con fidelidad lo que los antiguos mayas creían acerca de los finales de ciclos de su calendario. Los mayas desde hace 5.000 años han manejado 20 calendarios y cada uno tiene una función en especial. El calendario que la cuenta larga tiene una duración de 5.200 años. El 21 de diciembre del 2012 se cierra un Baktum y se inicia otro Baktum. Equivaldría en la cultura europea a terminar un milenio y empezar otro milenio. Para los mayas, sus calendarios y su espiritualidad son inseparables.
La sagrada ceremonia del fuego es una manera de honrar a ambos a la vez. El rojo se pone en la salida del sol, que es lo que representa la actividad, la energía, la sangre, la vida. El Popol Vuh dice, somos sangre de su sangre, hueso de su hueso, y somos o sea, ellos sudaron por nosotros, por dejarnos algo. Cuando hablamos del calendario maya, es muy importante que tengamos en cuenta que no es uno solo, sino que son muchos. Uno de ellos está formado por 13 días numerados y 20 días designados con nombres, de modo que así se obtiene un calendario ceremonial formado por 260 variables que se van sucediendo durante el año. No tiene ninguna relación con nuestro calendario. Pero 260 días es una analogía del tiempo que un bebé humano permanece en el útero, y eso no es una casualidad. Los mayas apreciaban esas conexiones entre sus calendarios y el mundo natural. Dentro de este es sagrado porque aquí están los 20 energías del calendario maya. 10 dedos del pie, 10 dedos de la mano, 20 energías, entonces está dentro de esto. Los mayas también tenían un calendario solar que en la actualidad conocemos como Jaab. Se trata de un calendario continuo en el que ellos no recogían el día de más que tiene el año bisiesto y que nosotros hemos incluido posteriormente en nuestros calendarios juliano y gregoriano. Y finalmente tenemos el calendario más importante para la cuestión de 2012, el calendario de cuenta larga. En la cuenta larga, el 21 de diciembre del 2012, coincidiendo con el solsticio de invierno, finaliza un largo ciclo de 5.125 años. En la cuenta larga, 360 días forman un tun, y un katun es un periodo de 20 años. Finalmente tenemos el baktun, que es un ciclo de 400 tunes o años. Ese es el único calendario maya que tiene alguna relación con el año 2012. La verdad es que es un calendario extraño. ¿Por qué lo inventaron? Ya tenían otros calendarios. ¿Qué otra utilidad podía tener que no tuvieran los demás? En primer lugar, era un calendario lineal. Les servía lo mismo para hacer proyecciones hacia el futuro que para hacer retrospecciones hacia el pasado y referirse a un día concreto. Pero ¿por qué era eso tan importante para ellos? Si vemos a los mayas como matemáticos, uno de los juegos favoritos que practicaban constantemente eran los conceptos de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Tenían gran interés en conocer, por ejemplo, cuál era el mínimo común múltiplo entre el ciclo de Venus y el ciclo del Sol. Si nos fijamos en todos esos ciclos diferentes, la cuenta larga parece incorporarlos todos. Los mayas empleaban la cuenta larga y en particular el ciclo baktun para averiguar cuándo era el momento de cambiar las cosas o cuándo debían mantener el statu quo. Podemos comprobar que hubo grandes cambios en su política, en su modo de vida y en el lugar en que vivían justo al final de uno de esos baktunes, al cambiar del 12º al 13º baktun. O sea, a partir de 2012, que va a traer muchos problemas sobre inundaciones, temblores. Pues según el calendario maya marca así, pues de esto nuestro antepasado país lo basamos, pues que viene algo pues que donde no había sucedido anteriormente. Supuestamente para el 2012 que el mundo se va a terminar, de que para el 2012 pues ya no va a existir nada y que todo se va a destruir. A los mayas que eran antes, eso se explicaban bien.
Pero a ese tiempo nosotros cuando de los mayas que hace eso sí no nos acordamos. Todo se ha perdido. Actualmente en el campo de los estudios mayas hay una división entre los que contemplan la posibilidad de que los mayas estuvieran realmente interesados en el año 2012 y que haya algún significado astronómico en él, y aquellos que simplemente descartan toda la cuestión. Creo que esa división procede de la asociación entre el año 2012 y las ideas apocalípticas del final del mundo, o incluso esas otras ideas del nacimiento de una nueva era. Yo me sitúo en medio porque estoy estudiando arqueoastronomía maya, y lo que hago es examinar las pruebas y lo que las pruebas puedan decir. Creo que para nosotros es muy importante extraer la idea de que los mayas fueron capaces de medir las distancias entre los astros y conocer qué lugar les otorgaban en su mitología. El hecho de que los mayas fueran grandes astrónomos queda de manifiesto en Palenque. Y la gente utiliza esa evidencia para inferir que si los mayas de Palenque eran grandes astrónomos, entonces seguro que fueron capaces de establecer la fecha final del calendario en el año 2012. Y eso, en mi opinión, es llevar el argumento demasiado lejos. Concluir que el 2012 es el resultado de sus conocimientos de la astronomía es el punto en el que nos desviamos de todo argumento científico razonable. Hay muchos aspectos que se prestan a confusión en lo referente al 2012, y uno de los principales es la tesis del alineamiento galáctico. John Jenkins lo describe de forma exacta y muy válida porque siempre se refiere a él taxativamente como el alineamiento que se produce durante el solsticio. La verdad es que es un alineamiento muy interesante y se produce, y esto es algo que la gente desconoce, absolutamente todos los años, y se ha producido cada año desde el nacimiento de nuestro sistema solar. Y no es algo que nos afecte en modo alguno. Si fuera a causarnos algún efecto negativo, nos perjudicaría todos los años. Hay una división radical entre los partidarios de la nueva era y los eruditos. Se arrojan piedras los unos a los otros. No existe el debate. Me gustaría ver ese cisma superado. Bárbara MacLeod es piloto, antropóloga y epigrafista, especializada en las lenguas mayas. Junto con el arqueólogo Sven Gronmayer, ella descifró y propuso la lectura más ajustada y comprensible de la estela 6 de Tortuguero. Es la que contiene la única inscripción conocida que hace referencia expresa al 21 de diciembre de 2012. Esta es mi contribución. Sé lo que dijeron los antiguos mayas. Uchtom ili yen bolonyokte tachak hoya. Mi primer contacto con la estela 6 del sitio de Tortuguero se remonta a finales de los años 70 o principios de los 80, cuando vi un dibujo de las inscripciones. Mi primer pensamiento fue, ¡guau! ¡Qué gran poder tendrá quien pueda descifrarlas! Pero después me olvidé de la estela 6 de Tortuguero hasta otoño de 2009. Cuando Sven Gronmayer y yo decidimos... Bueno, hablamos de ese monumento, del panel derecho, porque él lo había dibujado. Y decidimos intentar descifrar lo que decía. Me planteó muchas dificultades, muchas. Pero conseguí descifrarla. Todo el mundo quiere saber qué dice la estela 6 de Tortuguero sobre el 2012. Nosotros lo sabemos. Ya casi hemos llegado al museo en el que está la estela 6 de Tortuguero. Contiene la única inscripción conocida que hace mención expresa a la fecha de 2012.
La estela número 6 es un testimonio biográfico del siglo VII de un rey maya llamado Balaam Ahau, el señor jaguar. El señor jaguar hace referencia a 2012 en ella, porque debía de haber alguna relación entre la fecha de su nacimiento y el 2012. Por alguna especie de milagro, hemos sido capaces de conseguir autorización para ver y examinar el monumento. Es ciertamente una maravillosa oportunidad y un honor, porque a consecuencia de unas inundaciones, el museo resultó destruido hace años, y mientras lo reconstruían, la estela ha estado almacenada en un depósito. Nos han concedido un permiso especial para acceder, y es apasionante, porque muy pocas personas consiguen ver el monumento aquí. Oh, vaya. Es increíble. Es emocionante estar aquí delante, contemplando este magnífico monumento. Es milagroso que haya sobrevivido. Muchos otros monumentos se han destruido, pero esta es la clave para comprender el pensamiento de los antiguos mayas y por qué 2012 era una fecha tan señalada para ellos. Es maravilloso. Aquí está la dedicatoria de la construcción. Se hizo el 10 de enero del año 669 después de Cristo. También aparecen algunas fechas mitológicas de épocas remotas que se calculan mediante los números de distancia. Los números de distancia se generan en fechas sucesivas y tenemos fechas pertenecientes al período histórico en que vivió el señor Jaguar, entre el 612 y el 679 después de Cristo. Pero también hay referencias a fechas más remotas, a rituales que se celebraban un siglo antes de que el señor Jaguar naciese. También aparece él mismo en referencia con el año 2012, en la pestaña derecha, que es esta de aquí. Esto que vemos es el final del 13º Baktún, con las 2 barras y los 3 puntos. Y aquí están los glifos del Baktún, y aquí los glifos de los Ahau, y de 3 Kankin, de modo que 3 Kankin y 4 Ahau es la fecha del 21 de diciembre de 2012, el final del 13º Baktún. Lo que ocurrirá en el cielo en esa fecha es que la brillante franja de la Vía Láctea se posicionará transversal a la eclíptica, que es el plano sobre el que se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Entonces, el 21 de diciembre de 2012 se producirá esa confluencia en el cielo, y el Sol estará justo en medio de esa cruz. Es en verdad un singular alineamiento astronómico, algo que únicamente ocurre en la era del 2012. Según el calendario maya de cuenta larga, ese es también el final de un largo periodo. Ellos creían firmemente que el final de cada periodo era un momento de cambio y renovación, pero que requería el sacrificio de las ilusiones que nos mantienen prisioneros de los valores y creencias del ciclo previo que acaba de expirar. El monumento de Tortuguero es de importancia fundamental para comprender lo que los antiguos mayas pensaban acerca del año 2012. La situación de los astros en esas 2 fechas que marcan toda la estela es la misma. Son 2 fechas en las que el Sol se alinea con la intersección de la Vía Láctea y la eclíptica. Por esa razón podemos deducir que el señor Jaguar estaba haciendo alusión al año 2012, porque reflejaba la misma posición de los astros que el día de su nacimiento. Contemplar la estela número 6 de Tortuguero ha sido la culminación de 25 años de investigación para comprender fehacientemente qué pensaban los antiguos mayas acerca del 2012. Es importante reseñar que uno no puede observar el panel derecho aislado. Esa es la parte en que se menciona la fecha de 2012. Se trataba de un monumento en forma de T, pero el panel izquierdo nunca ha sido hallado, aunque es muy probable que registrara el día del nacimiento del rey, porque el texto principal se inicia con un número de distancia que cuenta desde el nacimiento del rey hasta el día de su acceso al trono. Y desde esa fecha otros números de distancia cuentan el tiempo hasta otros acontecimientos, generalmente bélicos.
El año 2012 es mencionado en este texto por una razón. Uno de los dioses que estuvo presente en el momento de la creación es el mismo dios que es mencionado en el panel derecho de la estela 6 de Tortuguero en conexión con la fecha de 2012. Y eso no es accidental. Ahí reside precisamente la clave del texto. Ese ser vuelve otra vez. Y es un dios de la guerra. Un dios que no toma partido por nadie. John Mayor Jenkins ha propuesto que los mayas establecieron intencionadamente el final de la cuenta larga el 21 de diciembre de 2012 por este alineamiento de la Vía Láctea. Yo no creo que tengamos pruebas suficientes para afirmar o sugerir que los creadores de la cuenta larga la planificaran así, pero sí sabemos que los mayas y algunos reyes probablemente poseían múltiples interpretaciones de la significación de algunas fechas en conexión con esos periodos de tiempo pasados y futuros por razones que desconocemos. John Mayor Jenkins es un hombre muy inteligente y muy culto, más que la mayoría de mis colegas. Muchos de los argumentos que utiliza para construir sus tesis son absolutamente correctos, y durante su trayectoria ha hecho algunos descubrimientos muy importantes. Sin embargo, una de las objeciones más importantes que debo hacerle a la hipótesis de Jenkins es que los arquitectos del calendario maya lo compusieron hace 1500 años en estrecha relación con su religión. Fueran los que fueran los motivos que les impulsaron a hacer el calendario, tuvieron que tener un significado más acorde con su época. Es frecuente que la gente intente separar la espiritualidad del mundo físico. Ese es el enfoque dualista que tantos problemas nos ha creado durante la historia de la humanidad. La visión maya del mundo integra todos los diferentes aspectos de la experiencia humana, incluyendo también el dominio físico y el espiritual. Si analizamos todas sus tradiciones en torno al año 2012, constataremos que sí, efectivamente ahí está el componente del mundo empírico-físico, la astronomía. Pero también hay unas enseñanzas espirituales que los mayas habían asignado intencionadamente a ese alineamiento. La relación entre el calendario maya y la espiritualidad es muy antigua y muy profunda. Porque no es una espiritualidad que se aprenda en los libros. Es una espiritualidad activa y presente. Una espiritualidad viva. Y al regirnos por el calendario maya, empezamos a sentir ese respeto singular por todas las cosas. No debemos olvidar que la mayoría de sus monumentos y edificaciones los erigieron con fines espirituales. Algunos recientes descubrimientos nos están ayudando a comprender mejor hasta dónde alcanzaban los conocimientos de astronomía de los mayas. Estas nuevas evidencias están siendo utilizadas por todas las partes implicadas en el debate sobre 2012 para apoyar sus teorías. Los mayas eran astrónomos de a pie, es decir, que hasta donde sabemos no utilizaban telescopios para observar las estrellas. Lo que hicieron fue registrar sus observaciones durante cientos de años. Una de las cosas que más me han interesado ha sido tratar de determinar si los mayas conocían la precesión. La precesión es un fenómeno causado porque la Tierra se bambolea sobre su eje como una peonza. En este momento el eje de la Tierra, el polo norte, está apuntando hacia la estrella polar, pero no estaba así hace 13.000 años. Ese bamboleo de los ejes hace que cambie de posición con respecto al Sol. Desde que se empezaron a interpretar los jeroglíficos, hemos sido capaces de reconocer esa inclinación de los mayas a registrar muy largos periodos de tiempo. Al principio, incluso los calificaron como devotos del tiempo esotérico. Pero Michael Groth ha analizado esos largos periodos y ha descubierto que lo que hacían era precisamente calcular la precesión. Desde que Michael Groth demostrase recientemente que los mayas dominaban la habilidad de calcular la precesión, la idea de que pudieran diseñar el calendario en relación con la precesión cobra cada vez más validez. Hay muchos dicen pues que a ver el fin del mundo, así dice la gente, pero no sé si es cierto o no.
Si usted sabe, en relación cuando fue en el año 2000, se habló del YK-12. Se esperó que el sistema tecnológico, las computadoras colapsarían, pero no hubo mayor cosa. Yo pienso que lo mismo va a suceder en el 2012. Nadie sabe si sí o no. Ya ahorita se dicen muchas cosas, que como que se va a acabar el mundo, que se iba a acabar en el 2012 y quién sabe. Según la visión de los mayas, los ciclos de tiempo se suceden ininterrumpidamente. La cuestión es si la gente siempre ha seguido el ritmo del tiempo. El arqueólogo David W. Seda trabaja como investigador en el Museo de la Universidad de Pensilvania. Lideraba el equipo que descubrió dos de las tumbas más ricas de América, la última morada del fundador de la dinastía Copán y su reina. De todos los sitios arqueológicos importantes, Copán es como la Atenas de la antigua Grecia. Posee extraordinarias esculturas y un largo y complejo texto en escritura maya que revela muchos detalles de su historia y de su sistema de creencias. Para concretar la importancia de Copán en cuanto a la cuestión del año 2012, debemos comprender el arte de gobernar que practicaba el fundador de la dinastía Copán, Yaxcuc-Mo, cuando celebraba aquellas grandes ceremonias en conmemoración del noveno Baktún, en el año 435 después de Cristo. Así recordaba a su pueblo que para que la gran era continuara, ellos también tenían que seguir el camino espiritual que era parte de sus vidas. Natural de Guatemala, David ha regresado a las tierras mayas como director del trabajo de campo del proyecto arqueológico del antiguo Copán que lleva a cabo el Museo de la Universidad de Pensilvania. El primer gran sitio maya que visité en mi vida fue el de Quiriguá, cuando tenía 8 años. Recuerdo haberme quedado mirando estas asombrosas estelas que los mayas levantaron aquí, en Quiriguá. Y que entonces un anciano me dijo, detrás de aquellas montañas, mientras señalaba hacia Copán, hay una ciudad aún mayor con muchos de esos ídolos de piedra. Así fue como él los llamó. Siempre he sentido que, de alguna manera, estaba destinado a volver aquí. El templo 16, el templo Margarita, lo hemos conservado enterrado. Fue descubierto por nuestra universidad en 1993. Este templo raramente ha sido visitado y filmado, porque el acceso es difícil. Es un enorme privilegio haber conseguido una autorización para entrar aquí hoy. Vamos a descender al nivel correspondiente al año 435 después de Cristo. Esto no deja nunca de impresionarme. Aquí podemos observar ese mito omnipresente del origen del tiempo y los acontecimientos precedentes que desembocaron en la destrucción de la era anterior y en el surgimiento de un nuevo período,
Ese ciclo que estamos muy cerca de completar de nuevo. Este es el nombre del fundador de la dinastía Copán, Kinichahau Yashkuk-mo. Aquí da una lección explícita a aquellos que contemplen el glifo. Les enseña que los seres humanos bajo el poder del fundador Yashkuk-mo resurgirán de la oscuridad del mundo subterráneo y empezará un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, una nueva gran era. La primera referencia a un ciclo de 13 Baktuns no aparece hasta el año 600 después de Cristo en Copán. Y lo que yo he sugerido en uno de mis trabajos es que esa idea de un ciclo de 13 Baktuns puede que se iniciara justo en Copán, porque no tenemos ningún testimonio anterior. Luego, posteriormente, se extendería hacia Palenque, Quiriguá y también a Tortuguero y Coba, en donde encontramos ese número gigante correspondiente al año 3114 a.C., mediante ciclos cada vez más grandes de 13, 13, 13, 13, que en total suma unos 29 cuatrillones o algo así. La pasión que los antiguos mayas tenían por calcular fechas lejanas en el tiempo se refleja también en su concepto de cambio de Baktum, o el cambio de un ciclo de 144.000 días al siguiente. Si nos fijamos en los acontecimientos del pueblo maya, podemos comprobar que principalmente han transformado su sociedad en cada uno de esos cambios de Baktum. En el 9º Baktum comenzó la era de los reyes. En el 10º Baktum finalizó la era de los reyes. Todas aquellas ciudades que habían tenido reyes, 16 hasta 20 reyes seguidos, de pronto los abandonan. Luego tenemos el 11º Baktum, que es cuando abandonaron Chichén Itzá, la gran capital del Yucatán. 40.000 personas abandonaron la ciudad y fundaron una nueva capital, Mayapán. Después, en el 12º Baktum, 1618 es la fecha clave. Los Itzá, que habían resistido a los españoles durante 100 años, enviaron un emisario a Mérida con el mensaje de que los grandes ciclos llegaban a su fin y que estaban preparados para el cambio. Y resulta que después de unas pocas décadas de lucha y confusión, los Itzá desaparecen. Pero ellos ya nos habían anticipado esa información en aquel año del 12º Baktum. El 13º Baktum, al menos para el pueblo maya clásico, debió de ser particularmente importante. Debió de ser reconocido como el aniversario del inicio de la creación, de la cuarta creación. Nosotros pertenecemos a la cuarta creación, y los textos dicen claramente que en el momento exacto en que la tercera creación finaliza y empieza la cuarta creación, el calendario se vuelve a poner a cero, como el cuentakilómetros de un coche. Si desde esa fecha inicial del 13 de agosto de 3114 a.C. contamos 13 Baktums, llegamos hasta el 21 de diciembre de 2012. Dicen que viene el final en el 2012, que todos nos vamos a morir, pero en sí yo no creo. Según los mayas, lo que sucedió fue que va a suceder una hecatombe para que la naturaleza se vuelva a renacer. Eso es. Es que alguien dicen puede que el mundo se va a perder, pero no es así. En eso nosotros no nos creemos de que hasta el 2012 llegaríamos. El Códice Dresde se encuentra en Alemania, en la Biblioteca de Dresde. Es el manuscrito del que nacieron las teorías apocalípticas. El Códice Dresde es uno de los 3 o 4 libros de los mayas que han llegado hasta nosotros, porque los demás fueron quemados por la Inquisición española.
Es un códice en el que se proporciona principalmente información astronómica y referente al calendario. Sabíamos con certeza que los mayas estaban interesados en la astronomía, pero en el Códice Dresde hallamos algunos de los más bellos y refinados ejemplos de sus mediciones astronómicas y relativas al calendario. Tenían miles de códices como este, y todos han desaparecido. Es una lástima, pero han desaparecido para siempre. El Códice Dresde es un libro fundamental de los mayas. Y hay una razón por la que ha sobrevivido. Algunas leyendas relatan que los mayas se arrojaban al fuego cuando sus libros eran incinerados. Siempre he sentido una profunda conexión con ese texto. Es el calendario maya el que rige la vida de Aunrak y de su trabajo como curandera y ceremonialista. Ha viajado hasta aquí para hacer realidad el sueño de su vida, de ver con sus propios ojos el Códice Dresde. Sentí una reacción muy intensa al ver ese códice. Sentí una emoción muy grande y empecé a llorar. Es un libro sagrado que está muy lejos de la gente a la que pertenece. Y yo tengo fe en el antiguo conocimiento de los mayas, aunque me encuentre lejos de mi gente. Durante muchos años, los mayas tuvieron que ocultarse en cuevas para hacer sus ceremoniales. Eran perseguidos. Cuando los conquistadores llegaron a nuestras tierras, vieron las serpientes dibujadas, y la serpiente era la representación del diablo para ellos. Por eso quemaron los libros, asesinaron a los hombres y mujeres sabios, destruyeron los sitios sagrados y las pirámides, e intentaron convencer a los indígenas de que la Iglesia era el camino verdadero. Así desapareció gran parte de nuestra cultura. La página 74 del Códice Dresde contiene una famosa imagen llamada la Gran Inundación. Muestra a un caimán gigante en el cielo, con una franja celestial sobre su cuerpo y con su cabeza invertida, de la que emana gran cantidad de agua. Y el fondo está coloreado en tonos oscuros, demostrándonos que se trata de alguna clase de cataclismo. Mucha gente ha interpretado que es eso lo que va a suceder en 2012, pero en realidad no se hace mención alguna al año 2012 ni a nada parecido en ninguna parte del Códice Dresde. Uno de los primeros intérpretes del manuscrito fue un bibliotecario de Dresde, Ernst Forstermann. Él fue uno de los primeros que identificó esa escena como el final del mundo. Y posteriormente la adoptaron otros estudiosos que la han interpretado en la misma línea, pero realmente yo no creo que sea necesariamente una predicción futura, creo más bien que se trata de una descripción mitológica de algo acaecido en el pasado. Existe un gran movimiento que engloba a mucha gente que cree que algo va a ocurrir en 2012. Y yo creo firmemente en que podemos determinar nuestro destino. Si mucha gente cree lo mismo, eso ya es suficiente para que algunas cosas ocurran. Como arqueólogo maya, mi trabajo es transmitir lo que observo en la sabiduría maya antigua y contemporánea. ¿Y qué es lo que dicen acerca de eso? Desde la perspectiva maya, creo que ellos percibían esos cambios de Bactún, como el que se avecina en 2012, como una oportunidad para cambiar, como el momento de nuestras vidas en que debemos dejar de lado las cosas que se han marchitado y tener el valor y la determinación de cambiar. Pienso que hay un cambio de paradigma a nivel de la gente en todo el planeta, que se está uniendo para poner sobre la mesa una agenda para la raza humana. Es indudable que eso es algo real. Están preocupados. Hay graves asuntos que nos conciernen a todos, o que al menos nos deberían importar. El agotamiento de los recursos, la sobrepoblación del planeta, la deficiente gestión de los recursos de que disponemos, los constantes enfrentamientos y conflictos y guerras. Creo sinceramente que todos esos problemas están llegando a un punto crítico y que el movimiento de 2012, o como quieran denominarlo,
está llamando la atención sobre eso. Los seres humanos, según ese pasaje del Popol Vuh, hemos tenido un velo tapándonos los ojos. Cuando los habitantes originales de nuestro planeta fueron creados, los dioses les velaron deliberadamente los ojos para que no pudiesen ver con claridad. Esa es nuestra situación actual. No vemos el daño. El final del mundo acaecerá mediante pequeñas heridas y desgarros. No va a ser una gran explosión. Ya ha empezado a pasar y nosotros seguimos tan tranquilos como si todo siguiera bien. Para el 21 de diciembre del 2012 lo único que hay que hacer es entrar en un estado de conciencia de no dañar la madre tierra, de dejar de utilizar tanto empaque plástico, de dejar de estar utilizando una vida instantánea y desechable que está arruinando a la madre tierra. Por cualquier situación, todo tiene doble, triple empaque y estamos dañando a la madre tierra. El objetivo del mundo maya es comprender nuestra profunda relación con el mundo. Somos parte indispensable del mundo en que vivimos. No estamos fuera del universo. Participamos y pertenecemos a él. Somos parte integrante de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y probablemente necesitamos reconsiderar que debemos comportarnos como corresponde a esa interdependencia. Creo que la gran energía intelectual que los mayas originaron puede beneficiarnos y hacer que nos concentremos en lo que creemos que es la mejor solución. Un nuevo comienzo. El comienzo de una nueva era. Y que seamos los impulsores de ese cambio. Si aquí hay algún mensaje de los mayas, no es desde luego el anuncio de un apocalipsis. Tampoco nos dicen que podamos esperar de brazos cruzados a recibir dones por los que no nos hayamos esforzado. Pero sí que este es el momento de dejar atrás los viejos hábitos que no funcionan y empezar nuevas cosas que den mejores resultados. Muchos hablan de una preparación a través de la meditación, otros hablan acerca de oración, otros hablan acerca de diferentes formas de esperar el 2012. Pero lo más importante ahorita es lograr la unidad de conciencia. No importa de qué religión seas, qué filosofía tengas, no importa tu forma de pensar, sino la intención que tú tengas para lograr un mundo más armonioso. Cuando nosotros nos empecemos a reunir y empecemos a convivir espiritualmente y energéticamente, podemos transformar este mundo. Mi esperanza es que a medida que nos acercamos al final de 2012, verdaderamente seamos capaces de reflexionar acerca de quiénes eran los mayas, cuáles eran sus preocupaciones y por qué esas series de ciclos temporales les interesaban. Pero que al mismo tiempo seamos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos y la humanidad y cuál es nuestra conexión con esos ciclos de tiempo. ¿Qué significa levantar la vista hacia el cielo y observar la posición de los planetas, la luna y las estrellas? Como astrónomo espero reeducar a la gente para que vuelvan a ser astrónomos de a pie, que miren a lo mismo que miraban los mayas y tantas otras culturas de todo el mundo. Que apaguen las luces, salgan a la naturaleza, miren hacia arriba y se pregunten cuál es nuestro lugar en el universo. Este es un mensaje de paz para la nueva generación venidera. Así que no hay duda, todos con convicción, todos con mucha voluntad y todos con mucha fe, con nosotros mismos, estamos cerca para comenzar el ciclo de paz, el ciclo de amor, el ciclo de comprensión, el ciclo de perdón. He invocado las 260 energías, las 13 energías cósmicas
pilares de la vida maya. Gracias, Nahual. Gracias, Ajau. Creador y formador. Padre formador. Madre formador. Con nosotros, los mayas, en el pensamiento maya, no existe un final absoluto. Existe un renacer, una transformación, y eso nos demuestra el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés. Cuando fueron asesinados Junjunacpú e Ixbalanque, la madre, la doncella Ixquic, desde su huipil largo, lo agarró la ceniza de sus hijos y con sus lágrimas, porque lloró, esas cenizas se fueron al río. Por lo tanto, revivieron, se encarnaron en el agua, dos gemelos muy maravillosos. Por lo tanto, con nosotros la renovación sí existe. Nos reencarnamos y nunca nos morimos.